Hoy tuvimos una actualización respecto a nuestro G-Code. Aclaremos que ambos videos posiblemente no sean actuales, o sea, de este día, pero con solo verlos ya nosotros estamos más que satisfechos. En primer lugar, una persona publicó un video donde podemos ver a Jimin en un gimnasio en Los Ángeles, acompañado de Nam. Este video fue grabado en Los Ángeles, así que efectivamente fue cuando los chicos estaban ahí hace un tiempo. Ahora ellos se encuentran actualmente en Corea. Es grato saber que Jimin estuvo realizando sus actividades con normalidad, aunque no haya estado publicando todo concretamente. Esperemos que esas publicaciones vuelvan, aunque siendo sinceros vamos a tener que esperar un buen tiempo. Por otro lado, el entrenador de Taehyung compartió un video en su canal de YouTube donde podemos ver cómo estaba entrenando tanto a Tae como a Jungkook. Ellos aparecen en el minuto 26,40 hasta el minuto 27,22. Ahora, respecto a este video, hay cierto dilema, porque algunos dicen que es actual, otros dicen que es pasado. La verdad, yo sí creo que ya es pasado, pero no tanto, o sea, como hace una semana o quizás un poco menos, ya que al subirlo a un canal de YouTube, tiene que pasar por una edición, porque ellos no son los únicos que salen. El entrenador sale entrenando a varias personas, así que de hecho ha hecho cortes y ediciones en todo el proceso. Por lo tanto, sí creo que este video ya tiene ciertos días. Aún así, tampoco debería sorprendernos demasiado, ya que tanto Taehyung como Jungkook habían mencionado anteriormente sus planes de entrenamiento para reunirse. Incluso expresaron que les gustaría invitar a Hobby en alguna ocasión. Ellos están haciendo esto juntos porque lo que yo siento y por lo que ambos han expresado, están practicando la misma rutina porque lo que quieren es crecer en músculos. Ambos quieren este tipo de cuerpo donde se ven completamente musculosos. Al menos Tae lo expresó directamente, pero Jungkook con sus entrenamientos también lo está dejando claro. Así que es muy normal que compartan entrenador. Ahora, ¿por qué aclaro esto? Porque me resulta preocupante las críticas injustas que está recibiendo Jungkook por aparecer en videos o publicaciones que hace Tae, o donde éste lo menciona. Me parece absurdo culparlo o atacarlo por algo que en primer lugar no depende de Jungkook, ya que no es él quien publica estos momentos. En general es Taehyung quien lo hace. Sin embargo, a pesar de esto, la molestia se dirige injustamente hacia Jungkook, como si él tuviera el control de todo lo que aparece. Y quiero dejar esto en claro porque esta crítica lo he visto en comentarios dentro de mis videos donde dicen que Jungkook no debería juntarse con Tae, que les molesta verlos haciendo ejercicio juntos o transmisiones en vivo. Personalmente no me molesta. Y les voy a decir por qué. Porque estos momentos que ellos comparten no hacen más que confirmarme que tienen una relación de hermandad. De amigos, que lo único que tienen en común en general en temas es hablar de gym, de gimnasio, nada más, a diferencia de cuando vemos a Jungkook con Jimmy. Es por ello que este tipo de interacción no es algo que a mí me genere molestia. Por otro lado, las taikukas, como dije, también están atacando a Jungkook, y su molestia es totalmente diferente a las de algunas fans del chico, porque ellas lo acusan de no respetar y no sacar a relucir una supuesta relación con Tai.
Lo que les enoja es justamente que Taehyung sea el único que publique videos o fotos de él con Jungkook, o que sea el único que lo menciona. Por eso lo atacan, incluso he visto comentarios donde lo llaman cobarde. Me parece completamente absurdo. Su nivel de humillación de estas personas y su nivel de ignorancia es muy alta. No se conforman con atacar a Jimin, sino que también atacan a Jungkook, incluso cuando dicen que es su favorito. ¿Se dan cuenta? Cuando Jungkook no cumple con las expectativas de su shit, automáticamente se vuelve el villano. Ahora, yo les voy a decir algo, y es que no quiero que se sorprendan cuando vean que Tae y Jungkook comiencen a salir a eventos o incluso se vuelvan embajadores de la misma marca. Esto es una posibilidad que lo he estado analizando y te voy a decir por qué. Como sabemos y como ya lo expresé en un video anterior, la separación que tuvieron Jungkook y Jimin frente al público, frente a cámaras, publicaciones o transmisiones en vivo, fue algo muy inesperado. No hubo indicios de una pelea o un descontento. Todo lo contrario, la última vez que los vimos juntos, ellos estaban completamente felices, se veían tan alegres, tan sonrientes, teniendo sus manos el uno sobre el otro, especialmente Jungkook, así que no hubo ningún motivo por el cual nosotros podamos decir se pelearon por tal cosa o se separaron por tal cosa. Simplemente dejaron de verse juntos después de que el reportero le dijera a Jungkook que él solo paraba con Jimin. Y curiosamente, después de ese día, las publicaciones de Tae comenzaron a aumentar respecto a cómo está con Jungkook cuando se ve con Jungkook. Esto no es que le quiera tirar hate a Tae, simplemente me parece muy curioso, porque no veíamos esto anteriormente. Así que creo que la empresa tiene mucho que ver. Quisieron poner el foco en otro lado. Pero aquí también es donde veo la hipocresía completa de los fans de este shit. Y les voy a decir por qué. Porque cuando se trataba de Jimin y Jungkook en un mismo proyecto o en un mismo evento, decían que lo hacían por obligación, que la empresa y Jimin manipulaban a Jungkook, que los obligaban, que lo que ellos tenían no era real porque los grababan otras personas, porque habían cámaras o porque supuestamente ellos publicaban fotos porque eran obligados, entre otros. Pero ahora que vemos que su shit por algún motivo están más juntos, a ellos les parece una confirmación. Que ambos están regando amor y que falta poco para que confirmen su relación, lo cual me parece, nuevamente digo, absurdo porque los que hemos visto las interacciones de ambos, se puede ver claramente que se tratan como amigos, como hermanos. Literalmente no hay coqueteo, no hay palabras suaves, no hay intimidad entre ellos como cuando vemos que Jimin le habla con esa voz coqueta y baja a Jungkook o como Jungkook lo trata como un bebé. Simplemente vemos dos amigos que les gustaría ejercitar juntos. Pero saquen ustedes sus propias conclusiones. Por favor, no dejen comentarios hiriendo o poniendo en duda la relación de Jimin y Jungkook. No importa la etiqueta que tú le pongas, no importa si crees o no que el comunicado es real, no importa si crees que Jimin tuvo una relación con una mujer o no, simplemente evita atacarlos porque ninguno se merece ese tipo de críticas.